Muy, pero muy buenos días. ¿Cuántas veces ha pasado que te has preguntado por qué no suceden milagros o por qué suceden cosas aquí o no suceden allá? A veces pensamos que Dios quien no quiere, cuando lo que Dios hizo en la cruz por ti y por mí fue todo. Me voy a quizás apartar un poquito del estudio que hemos traído de Job. Y el tema de esta mañana es ¿por qué a veces no suceden milagros? ¿Será que Dios no quiere? ¿Será que Dios no desea? Vamos a averiguar esta mañana a la luz de la palabra qué dice Él. Porque lo que el Señor hizo en la cruz en Juan 19:30, consumado es, fue completo. Es decir, Dios no solamente logró tu salvación y mi salvación en la cruz, sino que ganó el paquete completo. Dice la palabra que nos salvó, nos redimió, nos quitó la maldición de la ley. ¿Y cuál era la maldición de la ley? Porque la ley en ningún momento fue mala, es buena. Es el hecho de no poderla cumplir. Porque la única persona que la cumplió a su cabalidad estando en la tierra fue Jesucristo. Y ese es tema de otro día. Pero lo que vamos a hacer en esta mañana es, ¿por qué hay personas que no se le dan las cosas a otros que sí? Primero, vamos a orar para pedir la bendición del Señor. Y luego te voy a explicar esta palabra. Padre, gracias porque eres grande, porque eres bueno y para siempre tu misericordia. Te pedimos perdón por el pecado, la iniquidad. Lávanos, límpianos. Señor, purifícanos. Te pido, Padre Celestial, que seas tú, Señor, obrando en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre Celestial, porque solamente tú puedes guiarnos, mostrarnos el camino, la verdad y la vida. Abre nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos entender las verdades de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Abre tu Biblia, por favor, en Hechos 10:34. Hechos 10:34. La palabra del Señor dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Es decir, Dios obra y da respuesta a todos por igual. Romanos 2:11 dice: porque no hay acepción de personas para con Dios. Y si aún todavía, oiga esto, Gálatas 2:6 dice: pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Efesios 6:9 dice: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Te he mostrado 4 versículos donde el Señor sana a todos, donde el Señor liberta a todos, donde el Señor restaura a todos, donde el Padre restituye a todos. ¿Cuál es entonces el factor o el problema que impide que un milagro se materialice o que la respuesta llegue a nuestra vida? Vayamos directamente a la palabra. Mateo 13:57. Y hemos estado en la Biblia. Y mire lo que dice así. Dice la palabra: y se escandalizaban a causa de él. Estoy en el versículo 57 y explico. Estoy leyendo la versión, la Biblia en las Américas. Y se escandalizaban a causa de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo muchos milagros ahí a causa de la incredulidad de ellos. ¡Pum! Entonces vamos entendiendo por qué hay lugares o en personas que no se manifiestan milagros. Es por la incredulidad. Si tú prestas atención al sistema, y cuando hablo del sistema hablo específicamente de los 5 rubros más grandes: economía, salud,
política, finanzas, educación. Si tú escuchas esos 5, tú te vas a sentir que estás agobiado. Si a ti te dicen, no puedes estudiar porque no tienes dinero, no puedes comer porque no tienes dinero, no es que mira, tienes que elegir a alguien para que te gobierne y todo. Y ojo, no estoy hablando mal de nadie, porque a mí mi sistema no es el democrático, mi sistema es el reino y es teocrático. Cuando el sistema influye sobre ti y tú escuchas noticias y tú haces caso a lo que ellos te dicen, entonces tu incredulidad se hace latente y empiezas a perder la fe en Dios. Jesús, que era Jesús, 100% hombre, 100% Dios, dice que no hizo muchos milagros. ¿Por qué? Si era el Dios todopoderoso. Por causa de la incredulidad. Por eso entiendes tú que Dios no puede salvar a todo mundo. ¿Por qué? Porque mientras la gente no confiese que Jesús es el Señor, Dios no puede obligar a nadie. Y si algo tenemos que tener muy presente es la fe valiosa, la fe es la moneda del reino, la fe es la que abre milagros, prodigios, maravillas, portentos aquí en la tierra. En el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos del 6 en adelante, dice así: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Estamos hablando del viaje misionero de Pablo. Pero cuando Pablo iba donde los asiáticos, donde los chinitos que nosotros conocemos aquí, donde los japoneses, donde los tailandeses, donde toda esa gente, dice que el Espíritu Santo le dijo que no fuera. ¿Por qué crees tú que no fuera? Porque no iban a creer en Pablo, número 1, y 2, en Jesús por ende, y 2, porque no era el tiempo para que Asia se rindiera a los pies del Señor. Hay cosas que detienen milagros en tu vida y es la falta de fe, oración. ¿Cómo es eso, pastor? Si tú tienes fe, tú oras. Si tú oras, tú te mueves en fe. Por eso Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Yo no puedo decir solo creo y estás en el mismo lugar. No, tienes que moverte. Tienes que accionar. Tienes que ir. Tienes que tomar lo que te pertenece. En segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11 dice esto: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hay 2 campos grandes en los cuales el enemigo trabaja. Y uno es la ignorancia y otro es el miedo. Cuando tú tienes miedo, ten en cuenta que aunque seas hijo de Dios, tú ya caíste en el campo del enemigo. Si tú ignoras las escrituras, o si tú no manejas la palabra, o si tú no lees tu Biblia, o si tú no sabes lo que la palabra de Dios dice, entonces el enemigo tiene ventaja sobre ti. ¿Qué tenemos que hacer como hijos de Dios? No lo permitas. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cuánto tiempo le dedicas tú a la palabra? ¿O cuánto tú escuchas un mensaje? ¿O cuánto tú vas y ves que en la Biblia efectivamente así es? Nosotros como iglesia siempre vamos a la palabra y siempre enseñamos, léalo, véalo, disciérnalo. No sacamos versículos de contexto para tener un pretexto. Al contrario, hablamos lo que la palabra dice. Y una de las leyes para poder interpretar la palabra es que uno interpreta literalmente hasta donde sea posible. Si la Biblia me dice que Satanás gana ventaja, es porque precisamente no conozco cómo trabaja él. Él trabaja con la ignorancia, él trabaja con el miedo. Y cuando tú no conoces, por eso es necesario conocer a Dios, al reino, a su palabra, para que aun cuando las emociones embarguen tu vida, tú puedas decirle: Señor, yo no soy, y lo digo con mucho respeto, sin ofender a nadie, yo no soy un ignorante. Y tomando la palabra ignorante como desconocedor del conocimiento de la palabra. Por eso tengo que aprender. Tengo que ser una María. Dice que María se sentaba a los pies del Señor, aprendía, agarraba apuntes, leía su Biblia, decía: Señor, yo quiero que me confirmes lo que el pastor está diciendo. Y tú vas a sentir paz en tu corazón.
Porque hay cosas que a veces llegan a nuestra vida porque el enemigo o la carne ha ganado ventaja, por el miedo o por la ignorancia. Ezequiel 22:30, y con eso termino, dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Como hijos de Dios tenemos que hacer vallado todos los días. ¿Y qué es un vallado, pastor? Es hacer cerco alrededor de todo lo que tú tienes. Y eso fue lo que le pasó a Job. Y aquí amarro lo de Job, porque Job abrió el vallado. En el libro de Eclesiastés, capítulo 10, versículo 8, hay una palabra que nos habla precisamente de eso. Dice la Biblia: y el que hiciere, oiga bien esto, el que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. ¿Y quién es la serpiente? Satanás. Si tú haces un hoyo, tú vas a caer en él. ¿Y cuál es el hoyo? El miedo, la ignorancia, la falta de fe, la incredulidad. Te estás creando un hoyo en el cual donde tú mismo te estás hundiendo. La falta de acción es un hoyo. Porque te digo, sí hay que esperarle a Dios, pero muchas veces somos nosotros los que no queremos accionar. Basta ya de decir: no siento ganas, no lo recibo, no lo siento. Muévete. Dios, cuando vio a Zaqueo, que le dijo: date prisa y desciende, hoy me es necesario posar en tu casa. Y Zaqueo se aventó del palo y se tiró. ¿Y sabe cuál fue la sorpresa de él? Que Jesús ya estaba en la casa de él y sentado en la mesa. Hay momentos, amados, que nosotros necesitamos movernos, decirle: Señor, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué tengo que hacer? Porque si tú no te mueves, estás haciendo un hoyo y te estás hundiendo. Y hay otro sentido. Dice que al que aportillare vallado, tú no puedes dejar de orar. Tú no puedes dejar de leer tu Biblia. Tú no puedes dejar de estar escuchando palabra. Sé que todos y cada uno de nosotros tenemos obligaciones. Y te digo, a veces terminamos cansadísimos de andar en la calle, de andar caminando, haciendo tanta cosa. Pero tu vallado, hazlo siempre. Encomienda a tu familia. Pastor, ¿qué es hacer vallado? Ora por tu familia. Guarda, cubre. Rechaza la miseria, la pobreza. Rechaza el odio. Rechaza la enfermedad. Rechaza los problemas. Rechaza las acechanzas del diablo. Y dice: Señor, no me tocan. No me van a quitar lo que es mío. Soy hijo del Rey. Soy hijo del Dios Todopoderoso. Y levántate con poder y autoridad. Porque Ezequiel 22:30 dice: voy a encontrar un hombre o mujer que haga vallado, que administre, que diga: no, Señor, el diablo no toca esto. Te digo que Ezequiel 22:30 lo dijo el Señor. Ahora ya no es Dios, es el diablo, es el enemigo quien quiere tocarte, porque dice la Biblia que él ha venido para hurtar, matar y destruir. No lo permitas. No permitas que te mate, no permitas que te hurte, no permites que te destruya. Ponle un paro y dígale: aquí no puedes, porque mi Biblia dice. Me cantaba un testimonio muy lindo, y de los tantos que recibo, y me decía una hermana: pastor, venía una tormenta, le hablé, oré y se fue. De eso se trata. Dice un predicador muy famoso que cuando fue el huracán Katrina, venía para su casa. Venía el huracán fuerte con todo. Y dice que él podía ver literalmente al enemigo sentado en aquella tromba, en aquel que venía con todo. Y dice que le dijo: yo sé quién eres y yo sé quién soy. Y en el nombre de Jesús te quitas y te vas de este lugar. Y dice que literalmente ese tornado, ese huracán, se desvió de la casa de él y se fue para otro lado. Dios nos ha dado palabra y autoridad. La Biblia dice que cosas mayores usted y yo haríamos. Hoy es el momento para que milagros sucedan todos los días de nuestra vida. Oramos al Señor. Padre, gracias por esta mañana. Bendecimos tu palabra. Declaramos, Señor, que somos puestos como punta de lanza, como hombres y mujeres que vamos a ser vallado, que protegemos y oramos por nuestras vidas, por nuestra familia, por todo lo que tú nos has dado. Dios Todopoderoso,
ejercer la labor que tú le dijiste un día a Adán, que labrara la tierra y la cuidara. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Padre bendito, ayúdanos para ser responsables de nuestra vida, de nuestra salud, de nuestra gente, de todo lo que está a nuestro alrededor, Señor, porque tú así lo has entregado. Ayúdanos, Padre, a no ser desconocedores de tu palabra, sino a leer tu Biblia, a escudriñarla, a meditar en ella día y noche, a orar constantemente, a platicar contigo, a recibir palabra de reino que nos va a alimentar y seguir adelante. Ayúdanos, Señor, para irnos despojando del viejo hombre, del sistema, que ya no nos importe y que busquemos, Padre Celestial, la riqueza, la pureza que solamente tu reino puede dar. En el nombre de Cristo Jesús, oramos por los que están escuchando ahorita, más los que van a escuchar posteriormente este devocional, y que sus ojos sean abiertos con la verdad de Cristo Jesús. Que Dios no hace acepción de personas, sino que Dios solo bendice al diligente. Dios solo bendice al valiente, y Dios bendice a aquel que agarra las promesas y las hace propias en su vida. En el nombre de Jesús, así se ha dicho, así es hecho. Amén y amén. Muy buenos días, que Dios nos bendiga a todos.